Bueno, pues los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo. Tenemos nuestro discipulado, estamos aprendiendo del maestro de maestros, y habíamos visto cuáles eran estas fuentes de conocimiento que tenía el maestro, estas fuentes, y también pues la armonía que tenía el Señor Jesús al enseñar en comparación con la manera o la tradición que tenían los judíos en ese momento. Y pues que llegó a llamarles hipócritas, ¿no? Un término bastante fuerte, pero pues vamos a continuar. Entonces, Pues seguimos con esta enseñanza que el Señor Jesús, pues estuvo ejerciendo durante todo su ministerio aquí en la tierra. Todo el tiempo, ya habíamos visto, todo el tiempo él aprovechaba cualquier circunstancia para enseñar. Y bueno, pues vamos a seguir con esto, ¿verdad? Vemos que la enseñanza que daba el Señor Jesús no era como la daban los maestros de su tiempo, no la daban como los fariseos, los escribas, que era legalista, era muy dogmática, ¿verdad? De que aquí dice esto y entonces de ahí sacaban ellos todo un sistema de creencias, ¿no? Sino más bien era una cuestión espiritual, iba más al corazón, sin que eso quiera decir que no estaba aterrizado en la tierra, ¿no? Al contrario, eran cosas prácticas que podían eh, ejercerse cada momento de la vida, porque eran cosas importantes, cosas que tenían que ver con la relación con Dios, por supuesto, pero también con la relación entre las mismas personas, y eso era muy importante. Y el Señor, por supuesto, nunca ha dejado de lado la relación que tenemos entre nosotros mismos, ¿no? Ya sea como pueblo de Dios, como la iglesia, como también con las personas que nos rodean. Él no hace acepción de personas en ese sentido. Y bueno, pues entonces vemos que lo que el Señor Jesús enseñaba estaba en armonía con todo lo que decía la palabra. En todo el Antiguo Testamento no hubo una parte donde se contradijera, más bien aumentaba, ¿verdad? Ya vimos también esta parte donde decía, oyeron que fue dicho no adulterarás, pero yo te digo que, o sea, no se quedaba nada más en lo que estaba escrito, sino que iba más allá de lo que decía la palabra, pero no la contradecía, simplemente la complementaba. Y entonces el Señor Jesús enfatizaba elementos internos, éticos, espirituales, de lo que decía la religión, pero lo ponía en una forma más entendible, más práctica y menos dogmática. El judaísmo en el tiempo del Señor Jesús, y pues también ahora cualquier religión que tomemos, pues es eminentemente dogmática, ¿verdad? Es muy formal, es muy de que haz esto, no hagas lo otro, y todo es blanco y negro. Y con el Señor Jesús no, con el Señor Jesús era una palabra viva, era una palabra que llegaba al fondo de los corazones, y eso era lo que enseñaba. Y la gente pues estaba impactada porque nunca había recibido este tipo de instrucción, de enseñanza, ¿verdad? Entonces, no se fue a lo que era la tradición, que también nosotros tenemos ahí una cuestión de tradición, sino que se iba a lo que decía la palabra exclusivamente, pero con un sentido más profundo de lo que hasta ese momento se había enseñado. Dice Marcos 7:10, el Señor Jesús hablando, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad? Que pues en sus consejos, en la sinagoga, se juntaban y empezaban a discutir horas y horas acerca de cuestiones que estaban en la ley, pero en la interpretación literal de lo que se estaba diciendo, ¿no? Como, no sé, dice la palabra, ¿verdad? Que es día de descanso el sábado, el sabbat. Entonces, pues, ¿qué es trabajo? Entonces se ponían a discutir horas y días acerca de lo que era el trabajo y llegaban a conclusiones así bastante extrañas, ¿no? De que trabajo era levantar el peso de un higo. Entonces, bueno, en fin, tanto tiempo para esto, ¿no? No se iban al fondo
de lo que Dios quería decir a través de ese mandamiento, sino que se iban únicamente a las palabras y a cosas que realmente no tenían mucho sentido. Entonces el Señor Jesús enseñó acerca de muchos temas, por ejemplo, el divorcio, como que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En la tradición, en la ley de Moisés había hablado, tenía ahí el antecedente, de que si alguien quería dejar a su mujer por cualquier causa, pues nada más le escribía una cartita y ahí nos vemos. Entonces, pues también el Señor se metió en esto, ¿no? Dice, no, pues es que al principio no era así, esto se permitió por su corazón duro, pero en realidad no debería ser de esta manera. Y esto pues contradecía lo que se estaba enseñando de generaciones atrás. Y eso pues era algo muy importante. Lo del repudio a la mujer, ¿verdad? Que va asociado con este asunto del divorcio. Entonces, el varón nada más ya no le gustaba a la esposa, entonces le escribía una carta, la repudiaba y la mandaba a su casa o a donde pudiera. Pues era bastante feo, pero según ellos decían, era legal, ¿verdad? Con todo lo que ahorita lo podemos ver y lo podemos criticar, en aquel tiempo era legal, se podía hacer, ¿verdad? Y vemos que el Señor Jesús no solamente enseñaba con palabras, sino Él hacía las cosas para que Él fuera el ejemplo de cómo se deberían de hacer. No solamente lo decía, sino que Él mismo lo hacía para que entonces los discípulos tomaran nota de lo que estaba haciendo y ellos también lo hicieran, como en el caso de el lavado de los pies, ¿verdad? No era exactamente que tuvieran que lavar los pies, sino la actitud de humildad, de sencillez que el Señor Jesús mostró en este acto de servicio. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar realmente qué es lo que estamos haciendo ahorita, los milagros, las acciones del Señor Jesús, pues vamos a llegar al fondo, ¿verdad? A lo que realmente está atrás de los hechos, atrás de las palabras, que es pues lo que el Señor vino a traer en ese momento, que era el reino de los cielos aquí en la tierra, y que todavía a nosotros nos toca establecerlo y agrandarlo, ¿verdad? Llevarlo hasta los últimos rincones. No únicamente hablar, sino establecer ese reino de Dios, ¿verdad? Así es. Pues, ¿de dónde vienen, en dónde podemos encontrar entonces esta fuente, ¿no? Esta fuente de las enseñanzas de Jesús? Bueno, pues no hay otros escritos más que los evangelios. Es en los evangelios donde están escritas las enseñanzas de Jesús. Hay algunas otras enseñanzas directas a los apóstoles en algunas de las epístolas, por supuesto, ¿verdad? Que hacen referencia a esas enseñanzas, sobre todo con el apóstol Pablo, que las recibió directamente del Señor. Entonces ahí sí no hay de otra. Y esto lo encontramos en Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es ni según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y bueno, pues ya con eso, con esa palabra que dices qué autoridad puede tener, pues, pues ya, ¿no? Todos nos quedamos calladitos, ¿verdad? Estas referencias entonces son muy frecuentes en estas cartas, ¿no? También podemos encontrar en Primera de Corintios 7:10, dice, pero a los que están unidos, sí, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces ahí está esa referencia, ¿no? Porque él podía decir alguna situación que pudiera ser de beneficio para la iglesia, sin embargo, él le aclaraba, o sea, yo les puedo decir esto, y en otras ocasiones también decía al También contrario, pasa, ¿no? ¿verdad? Dice, eso También, no lo dice el eso Señor, esto lo dice el dice. Señor, lo digo yo, ¿verdad? O sea, quédense como yo, cosas así, por el estilo. Entonces, necesitamos estudiar los evangelios,
Queremos aprender a enseñar, pues aprendamos del maestro, cómo enseñaba el maestro, ¿no? Y estamos apenas en la introducción, así es que, pues esto se va a poner muy, muy interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo reservó ese conocimiento para nosotros, todo este conocimiento de los evangelios para nosotros. Esto es maravilloso. Y aunque hay cosas que no se alcanzaron a registrar, porque lo dice muy bien la palabra, ¿no? Que en Juan 21-25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Sí, es. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Así es, sí, hay muchas cosas que no están escritas, pero no es que se queden en una zona oscura, ¿no? Sino que las podemos ver a la luz de lo que sí está escrito. Hay algunos detallitos por ahí que sí no da mucha luz la palabra, y pues es una forma ahí de decirnos, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí No necesitamos saber no te mucho. hagas más bolas, con esto que tienes es suficiente, ¿verdad? No trates de encontrarle un sentido que no tiene, ¿verdad? Ese es el punto por el cual, Señor, hay algunas cosas que no nos ha revelado hasta ahora. Bueno, entonces estos evangelios, ¿qué son? Bueno, pues son relatos, ¿verdad? Son 4 relatos de 4 diferentes autores, todos ellos contemporáneos del Señor Jesús. Algunos sí lo conocieron en la carne, fueron sus discípulos, otros no, pero de cualquier manera son contemporáneos. Quiere decir, vivieron más o menos en la misma época, y entonces no hay que hacer una extrapolación en cuanto a cultura o lugar, sino que pueden considerarse del mismo sitio, del mismo origen, ¿verdad? Y entonces tenemos 4 de estos relatos. De estos 4 tenemos 3 que se les llaman sinópticos, que son el de Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos. Si nos ponemos a verlos, incluso varios pasajes se repiten, bueno, el acontecimiento no con las mismas palabras, se repiten en más de un evangelio, y esto tiene diferencias, y esto, en lugar de restarles credibilidad, al contrario, la aumenta, ¿verdad? Porque quiere decir que no se pusieron de acuerdo para decir algo, sino que cada quien lo narra con pequeñas diferencias, pero cada quien está diciendo lo suyo. Hemos visto en las series, ¿no? Cuando estamos viendo ahí que están tratando de investigar acerca de un crimen, toman a los testigos y les preguntan por separado qué fue lo que vieron, y si todos los testigos dicen lo mismo, dicen, no, pues estos se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces esto no es verdad, simplemente se pusieron de acuerdo. Si en cambio hay pequeñas diferencias, pero el fondo es el mismo, entonces suponen que lo que están diciendo es la verdad. Y lo mismo sería en este caso, ¿verdad? Tenemos diferencias, no son idénticos de ninguna manera, hay diferencia entre ellos, pero eso pues más bien le da credibilidad a lo que a lo que están narrando, y a lo que nosotros estamos recibiendo en este sentido. El cuarto evangelio sí es muy diferente, hasta en la forma de escribirlo es muy distinto. El de Juan, algunos dicen que fue el último que se escribió, y que Juan ya había leído los 3 anteriores, y entonces él quiso escribirlo precisamente tomando varios de los puntos que no estaban en los 3 anteriores, ¿no? Vemos que hay algunos poquitos que sí se repiten, algunos pocos acontecimientos que sí se repiten, como la multiplicación de los panes. Ese se repite en los 4, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que solamente aparecen en Juan, otras muchas cosas que solamente aparecen en Lucas, y Mateo y Marcos sí son más parecidos, ¿verdad? Pero bueno, eh, vemos que también están sujetos de alguna forma, pues, a lo que estaba pasando en su tiempo. No puede ser totalmente ajeno a lo que está ocurriendo en tu tiempo, en tu lugar, ¿verdad? Es como el periodismo un poquito. No hay forma de que un periodista sea totalmente objetivo, ¿no? Todos tienen que poner
un poquito el sesgo, ¿no? De quiénes son, en qué creen, cuáles son sus puntos, ¿no? De vista, y eso lo van a plasmar en sus escritos. Entonces, de esta manera, vemos que estos 4 evangelios tienen sus particularidades porque fueron escritos por 4 personas diferentes, ¿verdad? Cada una con una experiencia diferente en cuanto a lo que vivió con el Señor o escuchó del Señor o fue enseñado acerca del Señor, ¿verdad? Según el caso que correspondan. Y vemos que las enseñanzas de Jesús las podemos agrupar de una manera muy sencilla, ¿verdad? Vemos las enseñanzas que dio a los discípulos, las enseñanzas que dio a las personas, así multitudes, a todos los que se acercaban, y también tuvo ahí algunas enseñanzas con relación a los escribas, a los fariseos, y además hubo algunas otras que las dio en el aposento, ¿verdad? En el aposento alto, ya cuando estaba a punto de ser entregado, ahí da una enseñanza totalmente diferente a lo que había manejado anteriormente. Ujú. Bueno, pues habló mucho acerca dio mucha enseñanza acerca del reino y de la ley, ¿no? Entonces, acerca del reino, pues enseñaba sobre el reino y predicó sobre el reino. Así comenzó su ministerio. En Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay también varias referencias del reino, por supuesto, en el Sermón del Monte, como por ejemplo en Mateo 5:3, que nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y abundan muchas referencias y enseñanzas en todo su ministerio. Y también inclusive después de la resurrección también les estuvo enseñando esto, ¿no? Sus últimas palabras también lo dice, por ejemplo, en Hechos 1:3, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así es que es un tema muy extenso que el Señor estuvo enseñando y pues es muy importante que podamos llegar a comprender esto, ¿no? Porque sí, yo reconozco que sí me cuesta un poquito de trabajo este asunto, ¿no? Pero es muy importante que podamos ver cuál es este significado y sobre todo para nuestra vida, para entender la enseñanza de Jesús, el concepto de reino, el concepto del reino de los cielos, la esfera del gobierno de Dios, y eso es de mi esposo. Y sí, amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿No? En pocas palabras, ¿qué es el reino de Dios? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, aquí ya lo leyó la esposa, dice, es la esfera del gobierno de Dios en la cual él reina y por lo tanto es obedecido. Ese es un reino, ¿verdad? No es una democracia, es un reino. Entonces, en una democracia, bueno, pues hay ahí procedimientos y hay una serie de circunstancias. En un reino no, en un reino el rey ordena y los súbditos obedecen. No hay ciudadanos, hay súbditos, ¿verdad? Y esos súbditos obedecen. Entonces, lo que el Señor dice, nosotros somos sus súbditos y nosotros tenemos que obedecerlo. Si queremos ser parte del reino, por supuesto. Si queremos estar afuera, si queremos andar en otro reino, porque si no estamos en este, estamos en el otro, pues adelante, nada más que el otro rey también tiene leyes, también lo obedecen, y bueno, no es muy recomendable su forma de trabajar, ¿verdad? Vemos en un ejemplo de esto en Daniel 4, del 34 y 35, dice, mas al fin del tiempo yo en Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades, su reino.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué estás haciendo. ¿Verdad? Entonces Nabucodonosor, aquel emperador, el más grande, el más importante que ha habido en la tierra, según nos muestra la palabra de Dios, bueno, este Nabucodonosor llegó el momento en que tuvo que reconocer esto que está diciendo aquí. ¿Verdad? Reconoció que hay un reino de los cielos y que el rey habla, dice, y no hay quien se le pare delante para preguntarle, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no estás diciendo esas cosas? ¿Qué es lo que ganas con esto? Yo no estoy de acuerdo. O sea, si no estás de acuerdo, pues ese es un punto interesante para tu propia experiencia, pero realmente se tiene que obedecer, se tiene que hacer, ¿verdad? Este reino de Dios ha sido desafiado desde el principio. El reino, ¿quién le entregó? ¿A quién le entregó Dios el reino, las llaves del reino? Pues se las dejó a Adán, y Adán tontamente se las entregó a Satanás, inocentemente se las entregó a Satanás, ¿verdad? En un acto de, pues, ¿cómo pudiéramos decir? Como que se le nubló, ¿verdad? Un poquito ahí el entendimiento, y entonces lo que le acaban de entregar, él se lo entregó a Satanás, y el otro feliz de la vida, ¿verdad? Y no, ya le quitaron esas llaves, ya le quitaron el reino, pero él sigue usurpando, mientras la gente no lo sepa, pues él sigue haciéndolo, ¿verdad? Entonces él sigue ejerciendo un gobierno sobre este mundo, lo podemos ver, sería ingenuo decir de que no fuera de esa manera, lo podemos ver y además está creciendo. ¿Y por qué? Porque los verdaderos herederos de este reino, a quienes Dios le dejó este reino, que somos sus hijos, no hacemos nada, lo dejamos, ¿verdad? Entonces, por eso es por lo que hace lo que quiere. Bueno, el control de Dios como soberano ejerce control y autoridad suprema sobre todo el universo y no ha sido afectada por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que los planetas siguen en sus órbitas, ¿verdad? Los satélites siguen orbitando a los planetas, las estrellas están en su lugar, todo sigue el mismo orden desde la creación, desde el momento de la creación, todo sigue igual. El único lugar donde está esto patas para arriba es aquí en la Tierra, ¿verdad? Que es donde se le dio el dominio a este usurpador. Dice Daniel 5:21, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Aquí seguimos hablando acerca de Nabucodonosor. Aquel rey importante, el emperador de aquel reino de oro, ¿verdad? En la visión que tuvo Nabucodonosor, bueno, pues él fue humillado de esta manera porque en un momento dado no reconoció el señorío, la soberanía de Dios, hasta que fue, por las malas, fue llevado a que lo entendiera y lo reconociera. Y al final de los tiempos, todos vamos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Así es de que ahorita pueden decir y hacer lo que quieran, pero al final de los tiempos, esto se va a cumplir. Amén. Amén. Ujú. Bueno, pues entonces tenemos las escrituras, que es las que nos dan ese testimonio de un gobierno espiritual, de Dios con los hombres que hemos sido regenerados por su gracia, definiendo entonces el reino de Dios como algo espiritual en el tiempo presente, como lo dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios
no es nada más una profesión, o sea, nada más decir algo, no es algo dicho, sino que es algo que nos da una posición Así es. como hijos de Dios. Pues esto es muy fuerte, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿no? El que nos está dando una posición y cómo se accede a este reino. Bueno, pues a través del nuevo nacimiento, ¿verdad? En Así es. ese nuevo nacimiento, en ese despertar, de alguna manera que tenemos para que son abiertos nuestros ojos a las cosas de Dios, pues entonces ya podemos nosotros empezar a conocer cómo funcionan todas las leyes y eh, pues todo lo que establece el reino de Dios, ¿no? Y empezar a vivir en ello, que eso es lo más importante. Y así es como entramos al reino de los cielos. Juan 3:5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino tiene que ver entonces con una cuestión interna, una cuestión espiritual, tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro interior. Y es ahí donde llega Jesús precisamente, ¿no? Porque veíamos que los fariseos, pues, nada más eran actitudes externas, eran cuestiones, pues, para verse bonitos y bien portados, pero quién sabe qué había, ¿no? En sus corazones. Entonces, dice Lucas 17, 20 y 20 al 21, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Ya está. Ahí está Ya está. establecido en el momento que el Señor Jesucristo vino a establecer también y por medio de nosotros, a establecer el reino de Dios. Por esta causa, entonces es importante ese nuevo nacimiento. Esto es muy importante. Bueno, para quienes hemos tenido una conversión, tenemos una fecha, o sea, tenemos un momento en el que sabemos que en ese momento hicimos una confesión de fe y que algo sucedió en nuestro interior, que hubo algo que cambió en ese preciso momento, ¿no? Y que se fue manifestando poco a poco sed y hambre de la palabra de Dios, una conciencia pues renovada, porque pues ya no nos atrevíamos a pecar, o si estábamos aún en pecados, pues ya alejarse, el quitar muchas cosas, y bueno, pues esto es lo que ya nos permite estar viviendo en el reino de Dios. Y por esta causa es importante. Entonces, en razón a eso, la justicia del reino no es externa, no es una ceremonia que se haga, no, sino un asunto del corazón. Es un asunto interno. Ha de exceder entonces a lo que los escribas y fariseos, pues, ofrecían en eso, ¿no? Que ya había yo hablado acerca de que no se había dado esto para mal, pero pues habían perdido la esencia, ¿no? De la ley y bueno, pues por eso el Señor Jesús los reprendió tan fuerte, ¿no? En Mateo 5:20 nos dice la palabra, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque mayor se refiere a lo que comentabas, ¿no? O sea, no nada más era el mandamiento, sino que todavía iba más allá, iba al interior del hombre, a las intenciones, ¿no? Sí, así es, Del porque corazón. todo deriva de lo que ahorita mencionábamos, ¿no? De un cambio de postura. Ya no eres una criatura de Dios, eres un hijo de Dios. Y entonces tu posición cambia con respecto a Dios y por supuesto con respecto a todo este mundo, y eso te lleva
a que empiece a surgir en ti lo que antes no había, ¿verdad? En forma de obras, ¿no? Esa fe trabajando, pues se traduce en obras, como dice Santiago. Entonces, quiero ver la fe que tienes, bueno, pues quiero ver las obras que estás haciendo, quiero ver el fruto que estás dando, ¿no? El Señor también dijo, por su fruto los conocerán, y este fruto va a salir porque hemos sido traspasados, por decirlo en términos agrícolas, de una macetita nos han llevado a un terreno grande donde se puede producir ese fruto que antes pues simplemente no estaba dentro de nuestra capacidad, ¿no? Y que es producto del cambio de naturaleza, del cambio de posición que tenemos con respecto a nuestro Dios, ¿verdad? No se están forzando las cosas, sino son consecuencias normales de un cambio de postura, de un cambio de naturaleza. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a orar y vamos a continuar la próxima clase. Todavía nos queda un buen pedacito de lo que es la introducción, apenas. Bueno, vamos a orar. Padre Santo y bendito, te doy muchas gracias, Padre, que nos haces, pues recordar, Señor, esto que es básico, que es sobre lo que está fundamentado tu reino y que, pues sí, son cosas que ya conocemos, que ya teníamos el antecedente, pero pues ahorita lo estamos viendo de una manera más fresca, de una manera diferente, para que podamos, Señor, pues ejercerlas de una mejor forma, Señor. Te damos muchas gracias por esta instrucción que pues, está nuevamente, Señor, moviendo nuestro interior, nuestro corazón, lo está refrescando y podemos, Señor, pues tener ese aliento de tu Santo Espíritu en nuestras vidas que nos permiten ver las cosas de una manera diferente desde tu punto de vista, Señor, desde el punto de vista de lo que somos ahora, hijos tuyos, y por lo tanto estamos estableciendo tu reino, Señor, en este mundo, no a través de imposición, no a través de cuestiones ahí místicas y raras, sino a través de un estilo de vida, de una forma de ver y de obedecer lo que tú tienes para nuestras vidas. Te damos muchas gracias por permitirnos ser parte de tu plan, de tu reino, de tu familia, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana continuamos con esto y bueno, pues vamos a tener una buena semana en lo que nos falta. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, bendiciones.